Hola, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que nos pueden acompañar en esta mañana. Vamos a iniciar y les pido que abran su Biblia en Colosenses y vamos a leer del capítulo 1, Colosenses 1, del 11 al 20. Voy a leerlo y si me pueden seguir con su vista está bien. Y de esta manera damos inicio en esta mañana. ¿Estamos todos ahí? Empezamos en el 11 y dice así: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hasta ahí nada más. Amén. Acompáñame a orar y de esta manera iniciamos alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí un día más como iglesia. Gracias por el sacrificio perfecto de Cristo, como hemos leído aquí, que Él es el que nos da acceso al Padre. Por medio de Él tenemos acceso en este día a venir delante del Padre y poder cantar y poder exaltar su nombre en este día. Gracias por el sacrificio perfecto de su Hijo, que nos hace aptos para venir delante de Él. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por cada familia que está aquí y que dispongamos todo nuestro ser para exaltarte en esta mañana. Gracias. Amén. Delante de nuestro Dios.
Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos
porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que Él vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en La fama y juventud se irá, como la flor que hoy no está. Mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me cantaré en saber, ni en opulencia, ni en poder, mas yo me cantaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Mi alma satisfecha está en Él. Amén, Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Buenos días, hermanos, es un placer verlos a todos ustedes. Es una bendición poder estar aquí y dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí un día más.
Quiero dar gracias a Dios por todas sus dádivas, por la generosidad de ustedes, ¿verdad? Sabemos que Dios ha dado su vida por nosotros, ¿verdad? Nos ha rescatado de una vida de pecado y nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo. Ha perdonado nuestros pecados y nos ha justificado delante de Él, ¿verdad? Entonces, todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, están convencidos que Dios, que hemos sido bendecidos, ¿verdad? Dicen los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? No nos falta ningún bien, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es el que suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Damos con un corazón agradecido, ¿verdad?, cada uno según su posibilidad. Quiero leer un versículo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12, ¿verdad? En los versículos anteriores, ¿verdad?, Pablo habla acerca de lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y entonces voy a leer el 12, dice: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene, ¿verdad? Cada uno da lo que ha propuesto en su corazón con alegría, ¿verdad? No es de que tú vas a dar cierta cantidad de dinero y Dios te va a bendecir o te va a multiplicar, ¿verdad? Damos porque ya hemos sido bendecidos por Dios. Todos pasamos necesidad, pero de acuerdo a lo que uno ha decidido en su corazón es lo que uno ofrenda. Así que vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder ofrendar para la obra de su reino. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias porque hemos sido bendecidos en Cristo, Señor. Gracias porque tú eres el que suple todas nuestras necesidades, Señor, en esta tierra. Gracias porque no nos falta ningún bien, Señor. Gracias porque nos has hecho buenos administradores, Señor, de los recursos que tú nos das. Gracias porque podemos bendecir, Señor, a otras personas también, Señor. Quiero darte las gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y según la necesidad de cada uno, Señor, te pido que tú suplas en sus vidas, Señor, y que ellos puedan confiar, Padre Santo, en que tú eres un Dios que provee, Padre Santo, y que bendice, Señor, que aún, Padre Santo, tú eres el que da semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Tú eres el que aumenta, Señor, la justicia en nosotros. Queremos bendecirte, queremos exaltarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues buenos días, hermanos. Hoy va a predicar, está con nosotros el hermano Elías Orozco. Puedes pasar. Él nos va a predicar hoy y pues lo dejo a él que se presente. Algunos de nosotros ya lo conocemos y es un privilegio que esté aquí con nosotros. Así que bienvenido, Elías, y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Sí. Buenos días a todos. Para los que no me conocen, me llamo Elías Orozco. La mayoría de mi vida, mis papás siempre me llevaban a la iglesia, y para los que no conocen a mis padres, mi papá es Jaime Orozco. Él antes era pastor en la iglesia de Emaús en San José, y de ahí es donde conozco a muchos de ustedes. Tengo como 4 meses ya asistiendo aquí a Trinity, y es un privilegio estar aquí y poder verlos a todos otra vez. Y como muchos de ustedes ya saben, mi papá y mi mamá se fueron a vivir a Reno, y están como a 3 horas y media de aquí, y sí los veo de vez en cuando, pero los extraño, ¿verdad? Porque los miraba todos los domingos. Entonces muchos de ustedes aquí me hacen sentir, cuando los veo aquí los domingos, me siento como que estamos juntos como familia, y somos familia, ¿verdad?, a través de Cristo. Me acuerdo cuando mi mamá siempre me decía que en la iglesia era bien travieso, y me decía mi mamá que no me podía controlar en los servicios. Durante las alabanzas
me gustaba ir por abajo de los asientos, todos los asientos, me iba hasta enfrente, corriendo enfrente de donde están cantando y todo. Y ahora que tengo a mi niño, tengo a mi esposa aquí en Madelphia y a mi niño de 2 años, y tengo otro niño también de 6 años va a cumplir. Y me recuerda, bueno, ella me recuerda a mí, me dice, ya sabes todo lo que me hiciste, ahora te lo va a hacer tu hijo. Y no sé si ustedes se lo dicen a sus niños, pero man, cómo es verdad, es muy verdad eso, y estoy pagando las consecuencias de lo que yo hice. Si tienen sus Biblias, si pueden abrir al libro de Hechos, capítulo 28. Y ya estamos llegando al final del libro de Hechos. Y el título que yo le puse a este sermón es Haciendo la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Haciendo la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Muy bellos los cantos que cantamos hoy, ¿no? No sé si voy a tener la voz para predicar todo el sermón, porque estaba cantando tan fuerte, porque las palabras que estamos cantando son tan reales en nuestro corazón. Y cuando nosotros pasamos por sufrimiento, o pasamos por desafíos, pasamos por pruebas, muchas veces nos olvidamos de que Cristo está con nosotros. Nos olvidamos, nos distraemos y pensamos que estamos solos. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Y dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque así, encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Y quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se le hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por señal o por seña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteolio, donde habiendo
donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron y recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por darnos esta oportunidad de aprender de ti, Señor. Señor, como siempre, nuestro deseo y mi deseo, Señor, es de que tú puedas hablar a nosotros y que puedas hablar profundamente a nuestro corazón, Señor, que puedas transformar, Señor, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, Señor, que puedas hacernos más como tú. Y si hay alguno que quizás no te conoces, Señor, y quien tú no conoces, que, Señor, ellos puedan venir a ti, Señor, que puedan rendir su vida a ti y puedan poner su fe en ti a través de lo que escuchan hoy, Señor. Te pido, Señor, que al escuchar tu palabra no solo seamos oidores, pero, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Había un hombre que se llama Horatio Spafford, y en el año 1871 en Chicago hubo un gran fuego, y este hombre era un abogado muy famoso y hacía mucho dinero, y él estaba haciendo sus negocios, pero en medio de ese fuego este hombre perdió su casa. Se le perdió toda la casa. Y antes de perder su casa, a su niño de 4 años se le había muerto de una enfermedad. Y tenía 3 hijas más y a su esposa. Entonces, cuando este fuego quemó su casa, él se tuvo que quedar atrás para hacer sus negocios, pero él le dijo a su esposa y a sus 3 hijas, como diciendo, para que nos deshagamos un poco de lo que está pasando, hay que ir a unas vacaciones a Inglaterra. Entonces, la esposa y las 3 hijas se fueron en un barco donde habían aproximadamente como 200 personas. Y en camino a Inglaterra, el barco se hundió. Y lastimablemente, las 3 hijas se murieron en ese accidente. Y la esposa fue la única que sobrevivió. Y este hombre Spafford escribió un canto que hoy muchos, es un himno, ¿verdad? Que se ha cantado por muchos años. Y ese canto se llama It is well with my soul. Todo está bien con mi alma. Dicen que él, al escuchar las noticias de que sus hijas se habían muerto y su esposa había sobrevivido, él se puso a escribir. Y las palabras que se describen en su canto nos enseñan cómo una persona que está tan apegada a Dios puede tener esa paz en medio de ese sufrimiento que él estaba pasando, perdiendo a todos sus hijos. Y pues uno se imagina, ¿verdad?, cómo sería a perder a sus hijos, y pues sería lastimoso, ¿no? Pero nosotros como cristianos tenemos que tener esa certeza de que Cristo está con nosotros, ¿verdad? Y lo que voy a hacer hoy es de que a través de este pasaje voy a hablar acerca de 3 puntos. El primero es, si están tomando notas, el primero es confía en Cristo.
La segunda sería, haz la voluntad de Dios. Y la tercera es, ¿cuál es mi destinación? Confía en Cristo, haz la voluntad de Dios y cuál es mi destinación. En Hechos 28, capítulo 1 y 2, dice, estando ya salvos supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, todos sabemos que el libro de Hechos es un libro histórico, ¿verdad? Está hablando de la iglesia temprana, los primeros cristianos que eran conocidos en la historia de la cristianidad, de los cristianos, eran estos. Era Pablo. Pablo era el hombre que en casi todo el Nuevo Testamento pueden ver todas sus cartas a las iglesias y muchas de las que él había fundado, que él había comenzado. Y el libro de Hechos, no sé si se recuerdan, es un libro que Pablo está escribiendo a un hombre que se llama Teófilo, así se dice. Es una carta a Teófilo y está describiendo la historia de lo que está pasando y lo que él está pasando. En las últimas semanas hemos estado mirando de que Pablo se ha estado presentando a muchos jueces, líderes. ¿Y por qué? ¿Por qué está encarcelado? Porque lo están acusando de que está blasfemando a Dios, de que está quebrando las reglas de las tradiciones. Y por todo esto lo están acusando los judíos, pero como él es romano, es ciudadano de Roma, entonces lo encarcelaron, pero lo están llevando a Roma para que sea juzgado, ¿verdad? Entonces quería darles un poco del contexto de lo que está pasando en este pasaje. Entonces Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, te voy a llevar a Roma, ¿verdad? Entonces ya Pablo sabe esto y al estar en camino a Roma, ¿qué fue lo que pasó en el capítulo anterior? Si se acuerdan, si miran en Hechos 27, capítulo 27, versículo 23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Este ángel se le apareció a Pablo y prácticamente le está diciendo, van a tener la tormenta viene, la tormenta va a venir, pero le asegura a Pablo de que Dios sigue teniendo el plan de llevarte a Roma, ¿verdad? La destinación de Pablo era Roma. Y Dios a través de un ángel le dice, todos los que están contigo van a ser a salvos. Entonces entramos al capítulo 28, en el versículo 1, donde todos están en la isla ahora. El barco ya está completamente destruido y todos están ahí, y los nativos o los naturales que viven en esa isla de Malta los reciben. Y algunas cosas que podemos ver de los naturales de la isla era de que primero ellos eran muy como, ¿cómo se dice en español? Supersticiosos. ¿Sí lo dije bien? Sí. Ok. Disculpen si no digo las palabras bien la primera vez. Y podemos ver eso a través de cuando a Pablo le muerde la víbora. Ellos sabían que estas personas que vinieron a la isla eran presos. Entonces ellos pensaban de que porque la víbora le había mordido,
dicen, si el mar no lo mató, entonces la víbora por seguro no pudo escapar el juicio, la víbora la va a matar. Esos naturales pensaban que la víbora era, o sabían en ese tiempo que esta víbora era venenosa. Entonces, cuando le picó a Pablo, ellos dijeron, ciertamente se va a morir, ¿verdad? Y no se pudo escapar del juicio del mar, ¿verdad? Entonces tienen como ideas de cómo la naturaleza es como un tipo de Dios, es como muchos piensan hoy, ¿verdad? Hay muchas similaridades. Similitud. ¿Cómo? Similitud. ¿Similitos? Hay muchos de esos en nuestro tiempo ahora, ¿verdad? Muchos en nuestro tiempo piensan que es la madre naturaleza, ¿verdad? Tienen sus ideas de sus propios dioses. Hay muchos que en muchas partes del mundo todavía adoran a muchos dioses, animales, la vaca, algunos hasta el perro, y hay dioses en todos los lados. En el hinduismo es polytheistic, significando que creen en muchos dioses. No solo uno, hay muchos dioses, y cada dios tiene su específica su propósito específico, ¿verdad? Para cada necesidad. Podemos ver también con el lenguaje aquí en el versículo, ¿dónde está? Estoy en la página incorrecta. En el versículo 11, donde está describiendo la nave alejandrina, donde describe que tenían la señal de Castor y Pollux, que eran dos dioses gemelos en la mitología griega, ¿verdad? Ellos son dos dioses gemelos de Zeus, que es el padre, ¿verdad? Y todos conocen a Zeus, ¿verdad? Porque Hércules y todo eso, ¿verdad? Entonces, esos dos dioses eran dioses que conocían como, que protegían a los marineros, ¿verdad? Entonces, por eso tenían esas señales en las naves. Entonces, había esta isla, Malta, era una isla que era poblada con personas que gobiernan, y vamos a ver a Publio, que era un gobernador que fue elegido por Roma, ¿verdad? Y vamos a ver en el próximo capítulo, perdón. Todas mis páginas están mezcladas. En el Hechos capítulo 27, versículo 1, si pueden ver ahí, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Entonces, Pablo ya sabemos que está en destinación a Roma, llega a la isla, y como él está en custodia de Roma, de los soldados, porque podemos ver al final de este pasaje de que Pablo todavía sigue siendo, está en preso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos se acuerdan de cuando Jesús se le aparece a Pablo y le dice a él,
no temas y ten ánimo porque yo te voy a llevar a Roma. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No sé si David haya predicado acerca de eso, pero Pablo está aterrizando a esta isla. Inmediatamente saben en dónde están, y Pablo está cansado. Todos los que están ahí estaban en una tormenta, y todos prácticamente se brincaron del barco y están llegando a la isla. Están cansados, están con hambre, y esos naturales los reciben. Muchos dicen, o muchos creen que esta parte donde Pablo le muerde la mano, la serpiente, es un milagro, ¿verdad? Porque ellos conocían estas serpientes a ser venenosas. ¿Y por qué Dios permite los milagros? No sé si se han preguntado eso, pero muchas veces en las iglesias de hoy hay muchas iglesias que hacen llamados de que Dios te quiere sanar, Dios quiere liberarte de tu enfermedad. Y yo no estoy diciendo de que Dios no puede sanar, ¿verdad? Porque yo sí he mirado muchas instancias donde Dios sí sana a muchas personas. Pero, ¿por qué es que Dios permite los milagros? Es por una razón, y lo podemos ver que es evidente en toda la palabra de Dios. Y es para autenticar las palabras que se hablan en medio, antes o después de los milagros. ¿Y qué significa autenticar? Autenticar es de que el poder de Dios se está demostrando a través de ese milagro. Entonces, lo que esta persona dice es palabra realmente de Dios. Es su palabra. Lo que él enseña es aprobado por Dios. Y esto es lo que Dios hace a través de los milagros, ¿verdad? Ahora, algo muy importante de notar al que Pablo viene y le muerde la serpiente, ¿verdad? Él técnicamente, basado a los pensamientos de los naturales, él se debería de ¿qué? Se hubiera muerto, ¿verdad? Pero en esta ocasión Dios lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque él tiene una destinación. Entonces, hermanos, muchas veces, como dije antes, muchas veces se nos olvida cuál es nuestra destinación. Primero, se nos olvida qué es nuestro propósito en la vida. Y muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos. Yo por muchos años no sabía cuál era la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo iba a muchos eventos como joven, y yo quería que el predicador, ¿verdad? Dijera: tú, ahí, el que está sentado ahí, Elías, tú eres escogido de Dios, y Dios quiere que tú hagas esto y que hagas el otro, y quiere que tú le sirvas y que tú hagas esto, ¿verdad? Yo siempre estaba esperando ese momento, ¿verdad? Y ahora que miro para atrás, miro cómo mi teología estaba tan mal, ¿verdad? Y muchos piensan así. Muchos piensan que alguien va a venir a ti y te va a decir, hey, Dios quiere que tú hagas esto. Y la realidad es de que Dios no opera de esa manera. No opera de esa manera. Dios nos ha dado su palabra, que es verdad, que es solamente su palabra, y que ya nos ha dicho cuál es su voluntad, ¿verdad? Y si yo le pregunto a una persona que va a la iglesia, ¿verdad? No les voy a preguntar a ustedes porque yo sé que ustedes saben, pero si yo le pregunto a alguien en una iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios
para tu vida, muchos me dirían, no sé cuál es la voluntad de Dios. No tengo un plan, no tengo una destinación. Y hermanos, es muy fácil lo que es la voluntad de Dios. Y si no lo estamos haciendo, deberíamos de estar haciéndolo. La voluntad de Dios, hermanos, es lo que Jesús dijo: hacer discípulos en todas las naciones, predicando ¿qué? El Evangelio. ¿De quién? De Cristo. Haciendo ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. No es complicado. No es algo así como yo esperaba, ¿verdad? De que alguien me va a venir a decir, esto es lo que tienes que hacer. Muchos de aquí tienen dones, tienen talentos, ¿verdad? A Charlie ya lo he conocido por muchos años ya, y puede cantar, puede tocar, puede dirigir. Esos son talentos que Dios le ha dado a él, y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones. Y la pregunta es, ¿cómo puedo usar esos dones para, número uno, servir a Dios y glorificar a Dios? Pero la segunda es, ¿cómo puedo usar mis dones para alcanzar a los que están perdidos? ¿Verdad? Y no importa en dónde te encuentres hoy, lo que importa más es qué es lo que vas a hacer hoy en adelante. Porque si tú hoy estás sentado ahí y dices, man, no he realmente entendido lo que es la voluntad de Dios, o no lo he estado haciendo, entonces la próxima pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Podemos ver que Pablo, en todos los últimos capítulos, ¿qué es lo que hacía Pablo cuando estaba enfrente de otro juicio o enfrente de otro líder? ¿Qué hacía Pablo? Les predicaba el Evangelio, les predicaba de Cristo, les confrontaba el pecado. De una manera u otra, Pablo estaba predicando el Evangelio, estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Ustedes creen que Pablo sabía todo el proceso que iba a pasar? ¿Ustedes creen que 5 capítulos atrás Pablo sabía que iba a estar estrellándose en un barco y se iban a ver en Malta? No, él no sabía eso, pero lo que él sabía es de que la destinación era Roma, ¿verdad? Pero en ese proceso de donde él está ahorita, a llegar a Roma, ¿qué es lo que él continúa a hacer? ¿Cuál es la única cosa que él continúa a hacer? Predicar el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Pablo está demostrando el perfecto ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya hablamos acerca de los naturales y de su superstición. Sí. Y de sus ideologías y de lo que piensan. Es muy probable de que cuando ellos miraron que Pablo no se había muerto, ¿verdad? Ellos miraron eso como un milagro. Entonces yo creo que todos, quizás, no dice esto en el texto, pero quizás comenzaron a hablar de Pablo y dijeron, hey, este guy lo picó una serpiente venenosa y no se murió. Hay que escuchar, hay que ver qué es lo que él tiene que decir. Yo creo que es probable, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo, esto no es la palabra de Dios, pero es probable que Publio, que es el principal de esta isla, escuchó de lo que había pasado, ¿verdad? Y es probable de que por esta razón Publio, en sus intereses, quizás en sus intereses personales, él quiso tener a Pablo en su casa, ¿verdad? Porque o puede ser otra cosa de que los soldados que estaban ahí hayan ido con Publio y dijo, hey, pueden tener a los soldados aquí, pero a los prisioneros aquí.
Pueden ser muchas cosas, pero de una forma u otra, Pablo entra a la casa de Publio. Y Pablo nos da énfasis en esos versos. ¿Y qué sabemos de Publio? Sabemos de que él tenía mucho terreno. Había muchas propiedades y él era dueño de esas propiedades. Y a través del texto también podemos ver que él era como un tipo gobernador, ¿verdad? El principal es como una palabra que se usa como es un líder, es un gobernador de Roma en esta isla. Entonces era un hombre de mucha influencia, era un hombre con mucho dinero y era un hombre que tenía mucho poder. Y de una forma u otra, Dios pone a Pablo en su casa, por 3 días. ¿Y qué fue lo que pasó después? Podemos ver en el capítulo 28, versículo 9. Hecho eso también los otros en la isla, enfermedades, es un poco más antes, en el versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hay una pregunta muy interesante que me hizo un maestro una vez en la escuela, y me dijo, a ver si ustedes lo pueden contestar. Dice, ¿cuántas ustedes creen que todas las personas que Jesús sanó eran salvos? ¿Se han preguntado esa pregunta? ¿Verdad? Porque muchos dicen, pues Jesús hizo muchos milagros, ¿verdad? Pero eran todos los que sanó, eran salvos, que realmente creyeron en Cristo, que pusieron su fe en Cristo, siguieron a Cristo y eran santificados por Cristo. ¿Podemos realmente decir que todos eran sanos? ¿Que todos eran salvos? No necesariamente. Por eso podemos ver de que los milagros no solo son para los creyentes. En muchas ilustraciones en la Biblia, los milagros eran solo para que las personas puedan ver el poder de Dios, para que lo que se está hablando de Jesús, lo que Él predica, era realmente la palabra de Dios. Entonces podemos ver que Pablo en esta situación con Publio está en su casa por 3 días y ¿qué pasa? Publio le demuestra a Pablo de que su papá está enfermo, ¿verdad? Y por eso dije de que tal vez Pablo había llegado a la casa de Publio porque él tenía sus propios intereses. Tal vez dijo, hey, si es un Dios, ¿verdad? Como los naturales pensaban, si Él es un Dios, tal vez puede sanar a mi padre, ¿verdad? Y muchas veces hay personas en el mundo que van a querer usarte, que van a querer tomar ventaja de ti, ¿verdad? ¿A cuántos nos han pasado, verdad? Que le ayudamos a alguien y después no nos pagan o lo que sea, ¿verdad? O hacemos un favor y después se olvidan de nosotros, ¿verdad? Y pero en medio de eso, en medio de quizás la mentalidad de Publio, Dios todavía usó en su soberanía, usó a Pablo para poder sanar a su padre, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes que es lo que está pasando atrás de las escenas, behind the scene, ¿verdad? Atrás de las escenas, ¿así se dice? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Solo está Pablo? ¿Ustedes creen que solo Pablo está sanando a la gente y eso es todo? Oh, vengan, los voy a sanar.
¿Ustedes creen que Pablo está tomando toda la gloria para él? No, Dios, el Espíritu Santo le está dando el poder a Pablo para poder sanar a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar, ¿qué? El Evangelio. En cada situación en que se encuentra Pablo, él está tomando oportunidad. Hubo una escena muy similar en los capítulos anterior. Denme un segundo. En el capítulo 14, si tienen sus Biblias, versículo 1, Hechos 14, 11 y el 15, miren lo que dice. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Las personas habían visto lo que Pablo había hecho y ¿qué fueron lo que dijeron? Los dioses han venido a nosotros. ¿Qué pensaban de Pablo? Pensaban que era un ¿qué? Un dios. ¿Qué era lo que los naturales de la isla Malta pensaban que era Pablo? Dios. ¿Qué era probablemente lo que Publio pensaba que era Pablo? Tal vez un dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue la respuesta de Pablo en el versículo 15? Capítulo 14, versículo 15, miren lo que dice. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciemos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando ellos piensan que Él es Dios? Él les pone la atención ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, el primer punto, confía en Cristo, ¿verdad? Confía en Cristo. ¿Ustedes creen que Pablo tenía la certeza de que Dios lo iba a llevar a Roma? Sí. ¿Por qué? Porque él confiaba en Cristo, confiaba en sus promesas y confiaba en su palabra. Entonces, en nuestras propias vidas, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Verdad? Quizás estés pasando tiempos difíciles, ¿verdad? Quizás no tengas un trabajo, quizás estás perdiendo horas, quizás has perdido un familiar, quizás tus hijos están creciendo y no miras que están siguiendo los pasos de Dios. Pueden ser muchas cosas de las que estás pasando ahorita. Y muchas veces esas tormentas que vienen, esos desafíos que vienen, pueden ser una gran distracción a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Pablo estaba preocupado del barco cuando se destruyó? No, estaba él preocupado de comer, estaba preocupado él de tener el calor, estaban con frío cuando llegaron. ¿Ustedes creen que él estaba preocupado por eso? No. El objetivo de él era llegar a Roma, pero en el proceso predicar el Evangelio de Dios. Pero ¿por qué es que Pablo pudo hacer todo eso en medio de su sufrimiento? Porque él confiaba en Dios. Confiar es que poner tu certeza es to have certainty, tener la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Hebreos 11:1 es tener la certeza de lo que no se ve y poner tu confianza en lo que no se ve. En Dios, a Cristo no lo podemos ver aquí, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero a través de su palabra podemos verlo claramente.
es creer en su palabra, es confiar en lo que Él ya nos ha dicho, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos distraídos, no hacemos la voluntad de Dios, que es el segundo punto, hacer la voluntad de Dios. Pablo, a pesar de todos los desafíos, de todo lo que estaba en lo que estaba en medio, él nunca perdió el enfoque, que era hacer la voluntad de Dios, que era predicar el Evangelio. Entonces, el mensaje de hoy realmente, lo que yo cuando estuve estudiando ese texto, es confiar en Cristo, hacer su voluntad y saber cuál es nuestra destinación. ¿Cuántos con certeza pueden decir yo voy a ir al cielo? Sí, pueden levantar la mano. ¿Cuántos con certeza pueden decir que van a ir al cielo? Bueno, muchos se preguntan, ¿verdad? Muchos se preguntan. Y no hay nada mal con esto, pero muchas veces dudamos, ¿verdad? Muchas veces por nuestro propio pecado. Muchas veces pensamos, es posible que Dios me vaya a aceptar, y la cosa que yo puedo decir, hermanos, es de que entre más leas la Biblia, más te vas dando cuenta qué tan pecaminoso somos. Y digo somos porque yo también, ¿no? Yo estoy parado aquí, pero todos somos pecaminosos. Y cuando leemos la Biblia es como un espejo y nos podemos ver qué tan mugrosos estamos, ¿verdad? Enfrente de Dios, solos, no podemos acercarnos a Dios. Es como en el tabernáculo, ¿verdad? Aún hasta los sacerdotes no se podían acercar. Tenían que ir al laver y se tenían que lavar la ropa y limpiarse todo, porque cuando ellos entraban al lugar santo, donde es que Dios estaba, tenían que estar, ¿qué? Limpios. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos sucios, nos sentimos como no merezco estar aquí, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que somos pecaminosos, pero ¿qué más nos enseña? No se termina ahí, ¿verdad? No se termina el Evangelio ahí. Eso es parte del Evangelio. El Evangelio es, estábamos perdidos, pero ¿qué pasó? Dios nos cambió el corazón, ¿verdad? Él regeneró el corazón, lo cambió de piedra a carne. Y Él hizo eso, ¿por qué? Porque nosotros de ninguna forma, en ninguna manera hubiéramos querido ir a Dios. ¿Cuántos y está bien ser honestos, cuántos batallan en querer leer la Biblia todos los días? ¿Cuántos batallan con querer orar todos los días? Todos. Yo no sé, bueno, David quizás sea la excepción. Mira, Luz está riendo, eso no es verdad. Pero ¿cuántos no batallamos, verdad? Nuestro pecado sigue en nuestra carne, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Cristo hace? Nos da el poder a través del Espíritu ¿a qué? A obedecer, exacto. No somos esclavos al pecado. Somos esclavos ¿a quién? A Cristo. Nosotros realmente no merecemos la gracia de Dios, no merecemos. Si Dios quisiera, desde el momento de Adán y Eva, si Él quisiera, aún ahorita, si Dios quisiera, Él pudiera destruir a todo el mundo, a cada persona de este mundo. Él pudiera desaparecer a todos nosotros y Él todavía seguiría siendo justo, porque Él es Dios y Él es bueno y Él es justo, Él es santo. Pero
en su gracia y misericordia, Dios decidió salvar a algunos a través de Cristo. Wow. Eso es maravilloso, ¿no? Pensar de que yo, quien soy tan pequeño, que soy insignificante, que estaba perdido, que no tenía, iba en rumbo hacia la destrucción, iba rumbo hacia el infierno y a la muerte, Dios, en su misericordia, en su gracia, me rescató. ¿Quién es Dios para pensar en mí? En mí. Yo no soy nadie. No soy nada. Solo soy una arena en el mar. No entiendo. No puedo entender. Y aún no sé cómo describir eso. Es tan grande, no puedo comprender con mi mente tan limitada a un Dios tan ilimitado, un Dios que no tiene límites, un Dios que es eterno. No puedo. Si hay alguno que no conoce de Dios, y que está aquí quizás por primera vez, quizás escuché muy fuerte, ¿verdad? De que estábamos en rumbo al infierno y cosas así, pero esta es la realidad. Dios nos ha revelado a través de su palabra de que cada uno de nosotros estamos perdidos sin Él. Estamos 100% perdidos en Él, sin Él. Pero Dios tiene que intervenir en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que saber es cuál es mi propósito. Porque cuando tú sabes cuál es tu propósito, entonces sabes cuál es tu destinación. Nuestra destinación es que tenemos la esperanza de que Cristo va a regresar. De que Cristo va a regresar, ¿por quién? Por su iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la esposa, Él es el esposo, ¿verdad? Y Él va a regresar por su iglesia. Y tenemos esa esperanza de que un día que vamos a estar, nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Glorificados, glorified bodies, cuerpos que se hacen viejos, no se mueren, no tienen enfermedad, no tienen sufrimiento. Esta es la esperanza que tenemos. Vamos a estar con Cristo por una eternidad, adorándole, teniendo una comunión con Él. Es lo más bello. Es como un soldado que va, es como un soldado que va a la guerra y deja a su esposa atrás, pero de vez en cuando le manda una carta para que se comuniquen, ¿verdad? Pero están lejos y por mucho tiempo. Pero ese tiempo va a venir cuando Él va a regresar, ¿verdad? Si sobrevive, va a regresar. En la misma manera, Dios a nosotros nos ha dejado aquí. Él nos ha escrito una carta de amor para guiarnos. Y Él nos dice que yo voy a regresar. ¿Cuántos tienen esa esperanza de que Él va a regresar por nosotros? Amén. De que vamos a estar con Él por una eternidad. Esa es la esperanza que tenemos. Esa esperanza que nosotros predicamos, la resurrección de nuestros cuerpos. Porque el alma sigue siendo la misma. En el cielo no vamos a ser personas que no saben nada. Todo lo que vivimos aquí en esta tierra, vamos a recordar, vamos a saber. Entonces, todo lo que sabemos de Dios en su palabra, vamos a seguir sabiendo de Él en la eternidad, con Él. ¿Verdad? Eso es hermoso. Eso es lo que estamos mirando hacia adelante. Es nuestra destinación. Pero ¿qué es la tarea que Cristo nos dejó antes de ir con Él? Es hacer discípulos, predicar el Evangelio,
predicar el Evangelio. ¿Qué significa eso para nosotros todos los días? ¿Cuántos de aquí trabajan ahorita? ¿Si pueden levantar la mano? Ok. Casi todos trabajan. ¿En el trabajo tienen compañeros de trabajo? Muchos tal vez sí, muchos no. ¿Cuántas veces hemos hablado de Dios a esos compañeros? ¿Verdad? ¿Cuántas veces les hemos confrontado de un pecado? ¿Verdad? No somos jueces, ¿verdad? No estamos ahí para juzgar, pero el Evangelio siempre en el principio es como Dios juzgándole y después le das la respuesta que es Cristo. Pero tenemos muchas oportunidades de poder predicar, de poder hablar, de poder confrontar y decir lo que la palabra de Dios dice. Eso es como se mira todos los días. ¿Cuántas veces te predicas el Evangelio a ti mismo? Nosotros somos los que lo necesitamos más. Muchas veces cuando me enojan mis niños o me enoja mi esposa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que decir, Dios, soy pecador, pero por tu gracia soy salvo. Tú me has perdonado a mí, ahora ayúdame a mí a perdonar a mi esposa, a perdonar a mis hijos y ahora guiarlos a ellos, a ti. ¿Verdad? Así es como se mira el Evangelio todos los días. Entonces, confía en Cristo, haz la voluntad de Dios y finalmente conoce tu destinación, que es estar con Cristo por una eternidad. No sabemos cómo vamos a llegar ahí, ¿verdad? Nadie sabe aquí cómo se va a morir. Nadie sabe aquí si alguien se va a enfermar y en unos cuantos días se va a morir. No sabemos eso, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es de que vamos a llegar con Cristo. Amén. Esa es la destinación. Entonces, vamos a continuar en el texto para terminar. En el versículo 11, vamos a continuar. Dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Quiero enfatizar esa parte. Esos hermanos querían que Pablo se quedara 7 días. ¿Por qué creen que ellos querían que Pablo se quedara por 7 días? ¿Para pasársela bien? ¿Para tomar unas cervezas? No, ¿verdad? No iban a ir a un amusement park o ir a ver los lugares de turistas. Esos hermanos estaban tan apasionados por ver a Pablo. ¿Por qué? Porque querían aprender de él. Querían aprender. Imagínense, muchas iglesias no tenían las cartas de Pablo, entonces solo tenían lo que Pablo había enseñado y por pura palabra ellos enseñaban. Pero nosotros tenemos todo lo que Pablo había enseñado. Romanos, Corintios, todos esos libros. Y esos hermanos estaban apasionados porque ellos querían escuchar de él. Qué hermoso, ¿verdad? Ustedes tienen al pastor David aquí. Me encanta cómo predica él porque enseña muy bien y explica todo muy bien. Y muchos de ustedes lo tienen ahí. Solo es una llamada. Y no están mías y mías lejos de él. Solo es llamarle y decir, yo le he llamado muchas veces a David durante la semana y él siempre me contesta. Entonces no hay excusa por qué no decir, hey David, yo quiero aprender más.
¿Qué significa? Estoy leyendo este pasaje en la Biblia, ¿por qué no me explicas un poco más? ¿Verdad? Tenemos muchas personas aquí que conocen muy bien de la Biblia, tienen líderes que conocen. Busquen de ellos, tomen el tiempo de querer aprender más, ¿verdad? Entonces quería enfatizar eso ahí. Versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Versículo 15 otra vez. Cuando se habían escuchado de que Pablo había llegado a Apio, hermanos caminaron 45 millas para ver a Pablo. ¿Ustedes creen que caminar 45 millas es fácil? No. Yo he ido a hacer como hiking, como caminar en las montañas, y solo 3 millas ya me cansan. Estoy cansado. Imagínense 45 millas para ir a ver a Pablo. Qué tanta determinación, ¿verdad? Entonces, versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces ya llegamos al final del texto que miramos hoy. Aprendimos cómo Dios permite los milagros. ¿Para qué? Para autenticar su palabra. Dios usa a Pablo para sanar al padre de Publio y a muchas personas de la isla. ¿Para qué? Para que pueda autenticar la palabra que va a predicar a todas esas personas. Y aprendimos de que Pablo finalmente ya está en Roma, ¿verdad? Y la próxima semana David va a continuar, pero lo más importante, hermanos, es que se recuerden, confíen en Dios, hagan su voluntad y siempre recuerden cuál es nuestra destinación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por siempre ser fiel, Señor. Aunque nosotros somos infiel a ti, Señor, muchas veces, Señor, no nos olvidamos de ti. Y muchas veces, Señor, nos distraemos. Muchas veces pecamos, Señor, y no buscamos de ti, Señor. No buscamos de tu palabra. Y muchas veces no tenemos el deseo, Señor, de buscar de ti. Y, Señor, te pedimos perdón, Señor, por muchas veces, Señor, estar distraídos y por nuestro propio pecado, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a tener ese deseo, Señor, que tu Espíritu pueda darnos ese ánimo, esa motivación de quererte más, Señor, de querer buscar de ti más, Señor. Señor, nosotros solos no podemos hacer nada. Sin ti no somos nada, Señor. Sin ti no podemos existir. No podemos respirar, Señor, mucho menos hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio en cualquier lugar que nos encontremos, en nuestras casas, a nosotros mismos, a nuestros vecinos, con los que trabajamos, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor. Oramos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído,